escuchando el audio de la Iglesia Bellman Asamblea de Dios. Si desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio, visítenos en bellmanasamblea.org. Amén. Bienvenido a la casa del Señor, hermano, hermana, tía, tío, suegra, suegro, todos son bienvenidos. ¿Bienvenidos o no? Sí. Decirle que está al lado tuyo, qué bueno verte hoy. Yo sé que no te gusta hablarle al que está al lado tuyo, más si no te llevas bien. Pero decirle una vez más, qué bueno verte hoy. No espero el domingo para verte. Lo voy a ver a mis hermanos, voy a poder ver a Marvin, voy a poder ver a Luisito, qué lindo es cuando esperas un momento y ver a alguien, voy a poder ver a Jonathan, voy a poder ver a Benjamín, que siempre me saluda tan bien. Qué lindo vernos, qué lindo saludarnos, ¿no? ¿Sí o no? Eso. ¿Sabes cómo se llama el que está atrás tuyo? ¿Sabes cómo se llama el que está atrás tuyo? Pregúntale cómo se llama el que está atrás tuyo si no sabes. No hay nadie, pero allá atrás, mira, tenés 2 personas más, mira, allá lejos. Qué lindo es cuando venimos a la casa del Señor y nos conocemos, ¿no? ¿Sabés a quién vas a ver? Sabés que vas a ver al hermano que tiene sonrisa hermosa y sabés que vas a ver al hermano que tiene cara de caballo porque siempre está triste. Pero lo vas a ver y lo disfrutás. Qué bueno es la casa del Señor, que hay de todo, ¿no? ¿Sí, no? Y es tan lindo poder estar. Y hablando, yo el otro día le digo a una hermana, qué bueno que tenemos a Chayanne en nuestra iglesia cantando, ¿no? Qué lindo que canta Giovanni, que nos cantaba Giovanni recién, gracias. Siempre hay algo para agradecer. Siempre hay algo para agradecer. Te bañas tu ducha es con agua caliente en invierno y hay gente que no se baña en invierno y tiene agua caliente, ¿no? Pero qué bueno poder saber que me puedo duchar y bañar con agua caliente. Hay lugares en el mundo que ni eso tienen y hay personas que viven aún en esta ciudad que tampoco tienen agua caliente. Entonces qué bueno es ser agradecidos con Dios. A veces hablamos desde la abundancia y siempre vemos lo que no tenemos. Pero qué bueno que empecemos a ver lo que tenemos y ser agradecidos. Así que no maldiga más a sus hijos si se portan mal. Bendígalos. Gracias, Señor, por mi hijo. Señor, lo bendigo. Dame la fuerza para darle 2 o 3. Estate quieto, diría alguien. No, pobrecito. En fin, hoy quiero hablarte de una palabra. ¿Cuántos saben qué significa Ebenezer? Ebenezer, esa frase, hay muchas iglesias que se llama Ebenezer, ¿no? Hay tantos nombres de iglesia que estaría bueno escribir un libro de nombres de iglesia, ¿no? La casa del Padre, el tabernáculo y tantos nombres raros que hay por ahí, ¿no? Y también hay Ebenezer, el clásico. ¿Qué significa Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero esa palabra tiene una historia. Ese nombre, Ebenezer, tiene una historia. Y esa historia ocurre en 1 Samuel. Y hoy quiero hablarte de por qué Samuel le puso una roca a un lugar Ebenezer. Porque hay toda una historia detrás de esa palabra. Hay algo detrás. Si Samuel puso esa roca y hizo un memorial ahí diciendo Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, y tiene otras ramificaciones de significados, es por algo. Y esa historia ocurre en los capítulos 4, capítulo 5 y capítulo 7 de Samuel, de 1 de Samuel. No lo vamos a leer, pero es una buena tarea para esta semana de Thanksgiving, que vas a tener tiempo. Triste los que trabajan, y mayor pésame a aquellos que tienen que trabajar en estos días. Pero si vos tenés el día libre y no trabajás, decís, voy a leer 1 de Samuel capítulo 7, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Porque Ebenezer fue una piedra en la cual Samuel puso ese nombre, que significa piedra de ayuda realmente. Y esto lo hizo Samuel después de obtener la victoria que estaban ellos peleando contra los filisteos.
Entonces, como un memorial, después de haber recibido la ayuda de Dios para vencer a los filisteos, Samuel pone en una roca que hasta aquí, o de aquí hasta este momento, el Señor nos ha ayudado. Y cuando usted empieza a leer estos capítulos, capítulo 4, 5, parece que en esos versículos la piedra aún tenía ese nombre, pero en realidad el nombre se lo puso Samuel porque la historia fue escrita después que ocurrió lo sucedido. Entonces Samuel puso esa piedra, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y es una palabra tan simbólica, o esta expresión es tan simbólica, que hasta hoy lo sabemos. Hasta hay nombre. Imagínense, esto pasó miles de años atrás. Y hasta ahora hay no. Si Samuel hubiese pensado que iba a haber iglesia que se llamaba Ebenezer, hubiese cobrado los derechos de autor, ¿no? Pero no lo pensó en ese momento. Entonces, es una gran historia. Es algo increíble lo que sé. Y vamos a verlo en forma resumida, sí, pero lo puedes leer en tu casa más tranquilo con un buen café, un chocolate caliente o ayunando, no sé. No, esa parte no, mejor no. Vamos a leer solo 4 versículos del capítulo 4 de 1 Samuel. Así que si ustedes tienen 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1 al 4, vamos a leer solo esos versículos donde dice: y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. En aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando ¿a cuántos hombres? 4,000 hombres. Qué pérdida sufrieron el pueblo de Israel ahí. Terminada la batalla, las tropas se retiran a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. ¿Qué sucede más adelante? Ellos llevan el arca a la batalla nuevamente. ¿Y qué pasa? Pierden otra vez. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón, abre nuestros ojos. Espíritu Santo, toca, cambia vidas. Señor, aquella persona que viene a buscar una respuesta, una palabra tuya, Señor, que se vaya con el corazón lleno, sabiendo que has hablado, Señor, y que produzca frutos tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Entonces, a partir de estos versículos que leímos recién, los capítulos siguientes nos narran el recorrido del arca del Señor, del arca del pacto, en un viaje que va para el territorio enemigo y después la devuelven. Lo primero que veo en esta historia de estos capítulos, que la pueden leer en su casa, yo se las voy a contar. Entonces, si ustedes dicen, a ver si el pastor tenía razón, léala para quedarse tranquilo. Lo primero es que veo, porque ellos pierden la batalla, se quejan contra Dios. ¿Y qué era el arca del pacto para el pueblo de Israel? ¿Qué era? La presencia de Dios. El arca era el símbolo de que Dios estaba en el lugar. ¿Sí? ¿Le sigue hasta acá? Entonces, si ellos perdieron, se quejan contra Dios, discuten y dicen: volvamos a traer el arca y llevemos el arca a la guerra. Y ahí sí peleemos, que vamos a ganar. Y usted va a leer el capítulo siguiente, el capítulo 5, que ellos pierden nuevamente el arca. Y todo el capítulo 6 nos narra el arca estando con los filisteos. Entonces, lo primero que veo en esta historia, con la actitud de Israel, que fue escrito para nuestra enseñanza, es cuando la fe se vuelve un amuleto. Es cuando yo trato a mi fe como un amuleto. ¿Cuántos tienen crucifijo? ¿O cuántos tienen una cadenita? Yo trato mi fe como un amuleto. Yo pienso que uso algo y no me va a pasar nada porque tengo algo. O que me lo regaló mi abuelita que era católica y me regaló un crucifijo. Entonces yo trato mi fe como un amuleto. Eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. No estoy hablando que un crucifijo es malo o lo que sea. Lo que estoy hablando es cuando mi fe es tratada como un amuleto de la suerte. Israel frente a los filisteos fue derrotado catastróficamente. Ellos perdieron, ¿cuántos hombres leímos recién? 4,000 hombres.
Y en ese momento Israel estaba gobernado por el profeta Elí, que era un desastre, con sus hijos que eran peores, ¿no? Entonces ahí estaba el profeta Elí completamente errando. Y Dios en todo ese tiempo había llamado a Samuel. Si usted lee el capítulo anterior, Samuel decía, Dios llamaba a Samuel y Samuel le respondía, iba a Elí y Elí le decía, no, es que Dios te está llamando y dice, heme aquí, Señor. Bueno, todo ese proceso. Dios estaba levantando la vida de Samuel y alrededor estaba ocurriendo toda esta situación en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba totalmente alejado de Dios. El pueblo de Israel estaba viviendo su vida como ellos querían. Y el pueblo de Israel empezó a tratar el arca del pacto como trataban las naciones vecinas a sus dioses. Porque las naciones vecinas tenían dioses en imágenes. Tenían estatuas, tenían símbolos y llevaban sus estatuas y todas sus cosas a sus guerras. Entonces el pueblo de Israel pensó que podían tratar a Dios de la misma manera. ¿Me sigue hasta acá? Dios no es un Dios de cuadros. Dios no es un amuleto de la suerte. Ellos pensaron de esa forma. Como ellos se habían contagiado tanto de las costumbres del mundo, tenían sus altares en sus casas, pero querían usar a Dios como sus altares. Y no es así. Hay muchos que guardan sus altares en sus casas porque fue un regalo de un tío, de un primo, de un familiar, de un abuelo, y pensás que podés tratar a Dios de la misma manera. Yo sé que me estoy metiendo en un terreno escabroso, pero es mi idea. Quiero incomodarte el día de hoy. Vengo una semana de incomodar a gente, así que me encanta esto. Entonces ellos pensaban que podían tener a Dios de la misma manera, como un amuleto. Entonces ocurre esta historia y fueron a enfrentar a su enemigo. Nunca ataques herido. Nunca ataques con tu fe débil porque vas a perder. La actitud después de esta catastrófica derrota frente al Señor, ellos se quejan delante de Dios. Dice, Dios, ¿cómo me hiciste perder? ¿Cómo puede ser que nos haya herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ellos le piden descaradamente a Dios una explicación y se enojan con Dios por el hecho que se ponen a discutir con él. ¿Por qué perdimos? ¿Cómo puede ser? Murieron 4,000 hombres y que esto y que el otro, y le echan en cara a Dios sus pérdidas. Sí, ellos tenían a Dios en su corazón, pero sus corazones estaban en sus altares de las naciones vecinas. ¿Me siguen? Y trataron a Dios de la misma manera. Entonces, de igual manera, ellos tuvieron esa gran idea de ir a buscar el arca, Silo, como les dije recién. Estaban los hijos de Elí por ahí. Y te llevaron el arca y vemos interesantes, esto me llamó la atención, porque ellos tenían una cierta veneración al arca del pacto. Traigamos el arca, dice el versículo 3, como si dijeran, si tenemos el arca con nosotros vamos a hacer maravillas. Porque tengo esta cadenita, me va a ir todo bien. Era esa misma actitud. Porque tengo la cintita roja, me va a ir todo bárbaro. La de la envidia, contra la envidia. Mira lo que tengo acá. Y déjame decirte que la fe no es un amuleto. Porque Dios es Dios. Y no es ninguna imagen de hombre. Ninguna creación de hombre. Entonces ellos venían así en la historia. El arca, obviamente, por su misma institución, era una señal visible de la presencia de Dios. Era la presencia de Dios el arca, sí, es correcto. Entonces, ellos prestaban un gran respeto a este sagrado cofre, iban a demostrar que eran verdaderos israelitas y obligarían a Dios a que actuara a favor de ellos. Porque ellos dicen, vamos a la guerra otra vez, vamos a llevar el arca y Dios nos va a dar la victoria. Nunca consultaron a Dios, nunca hablaron con Dios, nunca oraron a Dios. Ellos llevaron a Dios con ellos y Dios nos va a dar la victoria. ¿Me siguen? Dice el versículo 10. Dice, así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron. Y la matanza fue grande y ese día murieron 30,000 soldados.
No 4,000, 30,000. Y Dios estaba ahí. No sirve de nada ningún rito externo, ningún crucifijo que yo pueda tener, ninguna estampita o ninguna estatua. Si yo toda mi vida no he honrado a Dios, si yo no vivo una vida consagrada a Dios, si mi fe a Dios no es genuina, si yo no tengo una relación con Jesús, porque he dejado los fundamentos vitales de mi fe. La fe no es un amuleto, la fe es una relación que vos podés tener con Dios. La fe es algo que vos vivís diariamente. No existe cadenita, no existe nada. La fe no es un amuleto. Por más que tengan una t-shirt en mi pecho que diga todo lo puedo en Cristo me fortalece, si no tengo una relación con Dios, no voy a poder nada. ¿Se entiende? Por más que yo lleve la Biblia abajo del brazo, no me va a sacar lo orgulloso a menos que me rinda a Cristo. Porque la fe no es un amuleto. Yo no le digo a Dios lo que tiene que hacer. Y ellos pensaron de esa manera porque estaban acostumbrados a adorar dioses falsos. Y Dios dijo, yo no soy ningún falso. Así que si vos venís acostumbrado a adorar a un Dios falso, déjame decirte que cuando te encontrás con Cristo, te encontrás con una persona real. Te encontrás con un Dios vivo. Te encontrás con un Dios auténtico. Te encontrás con un Dios que envió a su Hijo a morir por vos en la cruz. Y es real y es un cambio de vida. En realidad los israelitas pensaban o estaban haciendo del arca un ídolo. Es lo mismo cuando yo empiezo a hacer mi ministerio un ídolo. O mi costumbre de venir a la iglesia un ídolo. Porque yo me merezco, porque yo voy todos los días a la iglesia. ¿Y por qué me pasa esto, Dios? Y pensamos que por venir todos los días a la iglesia me merezco lo mejor. No trates a tu fe como un amuleto, porque tu fe no es un amuleto. Tu fe es una relación con Dios. Es algo que trabajás diariamente. Es algo que hablas con Él todos los días, que compartís con Él. Esa enorme necedad al pensar que si tenían el arca en el campamento, los iba a salvar de la mano de sus enemigos y les aseguraría una completa victoria, de que le podía salvar el arca cuando su vida estaba lejos de Dios. En lugar de honrar a Dios con esa medida, no hicieron otra cosa que avergonzar a Dios. No iba a haber ninguna bendición. Porque cuando vos usás tu fe como un amuleto, no pasa nada. La fe es una relación. Porque Dios es poderoso. Porque Dios no está a merced de nuestros deseos, sino que yo estoy a merced de Él, porque Él es mi Padre. Y Él envió a su Hijo por mí. Él me perdonó mis pecados. Y el que está en deuda acá no es Él, soy yo. Que Cristo pagó la deuda. Y que soy hijo y heredero y coheredero con Cristo. Por eso mi fe no es un amuleto. Mi fe es una relación con Dios. Segundo, en esta parte vemos que su mismo pecado lo avergonzó. Y no es que Dios, es tu pecado el que te avergüenza. ¿Viste cuando decís no porque vivís una vida lejos del Señor, pero venís a la iglesia y terminás siendo avergonzado? Me contaba, no, pues. No seas así, no me estires la lengua. A veces mi orgullo me maneja y compito con otros. Y cuando mi orgullo me maneja y compito y erro en mi pecado, en mis relaciones de afuera de la iglesia, dejo de este templo. Y hay gente que no tiene a Cristo en su vida y tal vez la gente dice, yo pensaba que con vos iba a ser diferente porque tenés a Dios en tu corazón, pero veo que sos igual que cualquier otro. ¿Te ha pasado eso? ¿Sabes qué te avergüenza ahí? No Dios, tu pecado.
Porque pensás que porque sos cristiano no tengo pecado. Tu orgullo te avergüenza. El pecado de Israel avergonzó a Israel, no Dios. Imagínate, los filisteos van con el arca. Dios está, y los filisteos, los israelitas van con el arca. Los filisteos sabían que tenían el arca. ¿Y qué dijeron los filisteos? Usted lea la historia, después cuéntenme. Dice, bueno, preparémonos más, le vamos a ganar. Esto no importa que esté su Dios, porque no está mi Dios con nosotros, dicen los filisteos. Y le ganan. Y es más, matan 30,000 soldados, avergonzados. Pero Dios no los avergonzó, su pecado los avergonzó. Porque Dios no avergüenza, porque el poder de Dios no avergüenza, porque Dios es real y cuando yo me muevo según Dios nunca voy a ser avergonzado. Al contrario, soy exaltado y soy levantado porque Cristo murió por mí, pero es mi pecado el que me trae vergüenza. Cuando yo vivo una vida tibia delante de Dios, soy avergonzado delante de los hombres. Yo sé que es difícil de aplaudir eso. Perdieron el arca. Murieron los sacerdotes perversos de Israel. Terrible. Pero en el capítulo 6 sucede algo tan importante. ¿Cuál era el dios de los filisteos? Era Dagón. Y lo segundo es cuando Dagón se humilla. Cuando Dagón se postra. El arca fue capturada por los filisteos, se la llevaron. Y en todo el capítulo 5 leemos que no vemos nada de parte de Israel que quiera recuperar el arca. Ni se animan a recuperar el arca de Israel. El arca que era Dios. De parte de Israel no había nada para recuperar el arca. El arca no fue recuperada por Israel. La vergüenza que tengo de mi pecado es tal que me avergüenza ir a Dios. Por eso Dios va a vos. Porque el arca apareció en el pueblo de Dios. Nadie la fue a buscar. Pasa algo tremendo cuando los filisteos llevan el arca del pacto ahí como trofeo. Y lo impactante es que en todo el capítulo 5 usted no va a ver que el pueblo atina a buscar el arca. Porque su pecado es más fuerte, la vergüenza es más fuerte. Entonces Dios toma las cosas por sus propias manos. Porque Dios es poderoso. Porque Dios es grande. Porque si esta es tu primera vez acá, no viniste porque quisiste, viniste porque Dios te trajo. Porque Él saca la vergüenza, Él saca el pecado, Él restaura las vidas. Él es el único que lo puede hacer. Y lo que pasa acá en el capítulo 5, sígame por favor con este pensamiento, que el arca fue capturado, y entonces ponen el arca del pacto frente al dios Dagón, al dios de ellos, como, mira, nuestro Dios te venció. Entonces de versículo 1 y 2 nos muestra esto, triunfaron y ponen el arca sobre su dios Dagón. ¿Qué pasó durante los días? Cada vez que amanecía, el dios Dagón, ¿cómo aparecía? Tirado frente al arca del pacto. La ponía. Y los dioses antes, Isaías nos revela un poco, ellos atornillaban o clavaban sus estatuas bien firme para que no se caiga. No es que estaba suelta, estaba atornillada contra el piso. Pero ellos cada vez que se levantaban, ¿qué pasaba? Estaban en el piso. Y volvían a levantarse y estaban en el piso. Y volvían a levantarse y su Dios estaba postrado delante del verdadero Dios. Y después de eso, los filisteos empezaron a sufrir grandes tragedias. Plagas, primero en Asdod, después en Gad, después en Ecrón, los cuales los forzó a tomar una decisión rápida: saquemos el arca de acá. ¿Sabes qué? Dios no necesita que lo defiendas. Dios no necesita que lo defiendas. Dios es nuestro defensor. Dios es nuestro poderoso gigante. Dios es el que se levanta por nosotros. No tenés que pelear por Dios. Él peleó solo contra los filisteos como siempre lo hizo. ¿Y qué pasa? Los filisteos
devuelven el arca, porque Dios defiende su honor en medio de los filisteos. Porque el pueblo de Dios fue testarudo y duro, pero Dios muestra que realmente es Dios. No iba a defender a los israelitas cuando estaban en medio de ellos porque habían dejado de honrarle. Dios no defendió a los israelitas porque se alejaron de él, pero Dios defiende su honor. Porque Dios es Jehová de los ejércitos, el poderoso de Israel. Y Él no te va, cuando tu vida está lejos de Dios y usas tu fe como amuleto y no honras a Dios, Dios defiende su propio honor. Pero si vos venís humillado a Dios y reconoces tu pecado y te inclinás, vas a vivir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque sos hijo. Cuando el que está con Dios nunca pierde, siempre gana. Nunca. Y Dios defendió su honor. A veces quiero vivir de triunfo en triunfo. A veces quiero vivir una vida buena, pero lejos de Dios. Y es imposible. Porque el pecado avergüenza. El pecado mata. Pero Dios trae honra. Dios trae victoria, Dios te levanta, Dios te da un nuevo nombre, Dios te adopta como hijo, Dios te hace heredero, Dios te da cielo nuevo, tierra nueva, Dios te hace parte de su reino. No hay ningún papel, no hay ninguna ciudadanía, solo la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario me da la posición. Y si yo no quiero tener vergüenza, Cristo, estando en Cristo, soy más que vencedor, porque Él me levanta, Él me transforma, Él me alienta. Amén. Por más que alguien sea terco y dice, ay, mira, así dice ser cristiano y está ridiculizando a Dios, quédese tranquilo, hermano. Que aunque seamos infieles, tercos, necios, orgullosos, no va a hacer que el reino de Dios pierda. Porque Dios defiende su honor a Él mismo. Y Dios es Dios. Por más que quieran ridiculizar el evangelio, por más que quieran avergonzar el evangelio, por más que hagan chiste del evangelio, usted no tiene que defender a Dios, mi hermano. Usted tiene que predicar de Dios. Él es el poderoso de Israel. Él es el que venció la muerte. Hermano, va a llegar el reino de Satanás va a caer delante del reino de Cristo. El error delante de la verdad, la profanidad delante de la piedad, la corrupción delante de la gracia en el corazón de los hijos. Va a caer todo porque Dios triunfa. Él ha ganado, Él ha triunfado y Dios se defiende solo. Tercero, lo que veo en esta historia, en este recorrido de capítulos, que el arrepentimiento abre puertas. Diga conmigo, el arrepentimiento abre puertas. Si esta es tu primera vez y vos rendís tu corazón a Jesús y te arrepentís de todos tus pecados, eso te va a abrir las puertas al reino de los cielos. Si hace años que venís a la iglesia y te arrepentís de tu orgullo, de tu enojo, de tu ira, de tu necedad, eso te va a abrir puertas a nuevas oportunidades. Cada arrepentimiento de nuestra vida abre puertas. El capítulo 7, versículo 1 al 12, sucede algo tremendo. Samuel entra en escena. Viene Samuel de parte de Dios a hablarle a un pueblo avergonzado, a un pueblo en pecado, a un pueblo derrotado. Y le dice, ¿quieren salir de la vergüenza? En el capítulo 7 vemos a Samuel que reforma y habla de la idolatría que hay. Empieza, saquen la idolatría, trae un avivamiento religioso, hace una oración por el pueblo. A respuesta a esa oración, Dios finalmente trae la victoria. Y ahí es donde Él levanta el memorial. Capítulo 7, versículo 3 dice, si en realidad desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astarot. Tomen la determinación de obedecer solo al Señor. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Una vida humillada es la que trae la victoria. Dios es poderoso. Samuel habla con toda la casa de Israel
Y le dice, tienen que renunciar a sus ídolos. Tienen que sacarlos de sus vidas. Hermano, ¿a cuánto tiempo vas a seguir con esa estampita? ¿Cuánto tiempo vas a seguir con esa virgencita? ¿Cuánto tiempo vas a seguir con esas cosas en tu vida? Eso no es más que solo amuleto. Dios dice, ¿querés libertad? ¿Querés victoria? Limpia tu casa, ordena tu hogar, limpia tu corazón, limpia tu mente, arrepentite y vas a empezar a ver la victoria de Cristo. La decisión de volver a Dios debe ser una decisión pensada. Yo vuelvo a Dios, yo decido disponer mi corazón y establecer mi corazón delante de Dios. Yo abro mi corazón, yo renuncio a la idolatría, renuncio a mi carne, renuncio a todo por el verdadero y el único Dios, aquel que envió a su Hijo a morir por mí. Y aquel que venció a la muerte. El arrepentimiento abre puertas. El arrepentimiento abre puertas a una nueva vida, a una nueva victoria. Ellos estaban mal, ellos estaban avergonzados, ellos estaban tristes. Y Samuel dijo, tienen que arrepentirse, tienen que ser enteramente para Dios, solo para Él y solo a Él servir. No basta con un 90% o un 99,9%. Es entregar tu vida a Jesús. Mente, alma y cuerpo, todo tu corazón entregado a Cristo. El apóstol Pablo decía, cada día muero. Y esto es una acción de todos los días de tu vida. Cada vez que pones tus pies en el piso, no es si te pones primero el derecho para que se te viene bien el día o primero el izquierdo. Conozco algunos de esos. Es que el primero en mirar sea Cristo. Que el primero en humillar tu corazón sea Cristo. Cada día entregar nuestra vida a Dios. Dice el versículo 6. De manera que se reunieron en Mizpa en una gran ceremonia, sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Y asimismo no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. ¿Qué significado tiene esto de derramar agua? Cuando vos tirás el agua y está baldeando la casa, ¿no? O en tu piso ahí, en tu yarda, y tirás agua, mucha agua. Esa agua no vuelve. Es imposible que vuelva, ¿sí o no? Andá a juntar el agua. Bueno, yo tiro un balde con agua, vos juntámela toda. ¿Vuelve? No. De esa forma es la humillación. Cuando te arrepentís, tirás todos tus pecados. Y no vuelve. Por eso tiraron agua. Ya se terminó esta vida. Ya no vuelvo a esa vida. Ya di un giro de 180 grados en mi vida. Ya me entregué a Cristo por completo. Es como tirar agua. Derramé mi corazón delante del Señor. Entonces su humillación, su arrepentimiento, derramaron sus corazones. Hubo una gran súplica, hubo una gran reforma en toda la nación. Hicieron pública su confesión. Se bautizaron. ¿Cuánto te cuesta bautizarte, hermano? ¿Qué necesitas para bautizarte? Que baje un ángel y te diga bautizate. ¿Qué necesitas? Cuando hay un arrepentimiento genuino, son como aguas que se derramaron. Y decimos lo que le dijo el etíope a Felipe: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me impide que sea bautizado? Ya me quiero bautizar. Porque confieso mi pecado, porque confieso que Cristo es el Señor y lo quiero hacer público. Ellos confesaron que se arrepintieron, ellos confesaron su pecado, y cuando oramos Dios pelea por nosotros. Porque y esto es lo último, versículos 7 al 8 dice: cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron todo su ejército y avanzaron, y el miedo invadió a los israelitas otra vez, por tercera vez. Ahora bien por nosotros. Vuelve otra vez. Y nos arrepentimos, pero vuelve otra vez esta situación. Pero acá había algo diferente. Ya no iban a estar más solos. Ahora se habían arrepentido, habían entregado su corazón, habían puesto una nueva vida. ¿Qué significa? La vida trae reveses, la vida trae golpes, la vida trae luchas, desafíos, enfermedades. Pero es muy diferente cuando Cristo está conmigo.
Y esta vez Cristo estaba con ellos, Dios estaba ahí. Y ellos le dicen, orá Samuel, voy a orar, ustedes vayan y peleen. ¡Woo! Cuando hay una vida arrepentida, ya no deja de ser una fe de amuleto, deja de ser una forma de vivir, una experiencia donde no solo oro, sino que hago. La vida no es solo orar, la vida es orar y hacer, son como las vías del tren. Y ellos fueron y pelearon con la oración de Samuel. ¿Cuántas veces nos pasa que en el momento que te reconcilias con Dios, pasa algo? ¿A cuánto le pasa eso? Pero ¿sabes qué? Vos tenés que pensar, ahora Dios está conmigo. Ahora Él está como poderoso gigante. Ahora Él pelea por mí. Ahora realmente Él está en mí y yo estoy entregado a Él. Así que venga lo que venga, Dios está conmigo. Dios me da la victoria. Voy a caminar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque Cristo está conmigo. Sí, Señor. Ellos no tenían armas, no estaban preparados para la guerra. Ellos decidieron orar y ayunar, siendo estas las mejores armas. No es lo económico, no es la capacidad, es saber que Cristo está al control, es saber que Dios está. Ellos corrieron a Samuel. Dios honra sus palabras, hermano. Dios honra sus promesas. Y después de esa gran victoria, ¿qué dice Samuel? Sobre una gran roca, él escribe Ebenezer. Porque realmente Dios nos ayudó ahora. ¿Cuántos quieren escribir Ebenezer en sus vidas? No vivas una fe de amuleto. Rendite a Cristo. Y ora a Dios y serví a Dios. Y vas a poder escribir muchos Ebenezer en tu vida. Porque Él te da la victoria. Te invito a que te pongas de pie un momento. Worship team, si pueden venir. Entonces, a causa de esa gran victoria, Samuel construye ese memorial. Ahora sí ganamos. Después de perder 2 veces, la tercera es la vencida. La tercera la ganaron. Hermano, hermana, ¿hace cuánto que luchás con algo y no lo puedes vencer? Siempre te volvés derrotado y avergonzado. Decís, pero yo voy a la iglesia, pero yo cumplo con el rito de estar cada domingo, pero realmente no vivís una vida humillada a Cristo. Seguís con pecados, seguís teniendo imágenes en tu casa, o tenés dioses, el dinero, el trabajo, lo material, que todo eso sacó sacó a Cristo de tu vida. Y estás usando la fe como un simple amuleto. Pero déjame decirte que Dios no es un amuleto. Dios es poderoso. Y Él mueve montañas para aquellos que viven una vida humillada delante de Él. Entonces, en ese momento, Samuel, después que el pueblo se arrepintió, después que el pueblo reconoció la grandeza de Dios, Samuel en el capítulo 7 dice, hasta aquí las cosas han marchado bien. Pero no sabemos aún lo que Dios hará con nosotros. Dejémosle a Él y alabémosle por lo que Él ha hecho hasta ahora. Esas fueron las palabras de Samuel. Yo quiero que cierres tus ojos. Si esta es tu primera vez en este lugar y decís, yo quiero empezar a ganar y dejar de perder. Quiero abrir mi corazón y humillarme delante de Dios. Te invito a que levantes tus manos bien alto. Si esta es tu primera vez, levanta tus manos bien alto. Somos todos de la casa hoy. Nadie está mirando, levanta tus manos bien alto.
Amén. Dice Hechos capítulo 26, versículo 22. Habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Hoy estás acá. Y yo ahora quiero invitar a toda la iglesia, ya que es una semana tan especial, que podamos venir juntos aquí al altar y darle la gloria a Dios y ser agradecidos con Él por todo lo que Él ha hecho. ¿Por qué no venís acá adelante? Y vamos a terminar todos aquí cantando al Señor. Vení acá adelante. Vamos a dar gloria a Dios un momento. Hagamos un memorial. Bien adelante. Hagamos un memorial esta noche, esta mañana, esta tarde. Sin miedo. Cerrá tus ojos y levantá tus manos. Y pensá cómo está tu fe y que a partir de hoy sea un memorial como el que hizo Samuel. Bien adelante. Acá hay espacio. Mira, si lo sugieres, me ayudan a acomodar a la gente. Dios está en este lugar. Dios quiere tener una relación con vos. Y que el día de hoy puedas hacer ese memorial, como hizo Samuel. Hoy estoy acá, delante de Dios. Hasta ahora las cosas han marchado bien, ¿no? Pero no sabemos aún lo que Dios hará con nosotros. Entonces, déjale a Dios todas tus cargas. Cerrá tus ojos, levantá tus manos. Déjale al Señor todas tus cargas y adoremos a Dios juntos. Y dale gloria a Dios. No importa tu situación, porque mientras alabes a Dios, las cadenas se van a romper. Mientras alabas a Dios, Dios va a obrar. Porque eso es una relación con Dios. Una relación con Dios es cuando tenés un tiempo con Él, cuando honrás su nombre, cuando exaltás. Así que ahora vamos a cantar todos, pero levanta tu oración. Vamos a adorar al Señor. Te adoramos, Jesús.